Gracias, Señor, en tus manos está Guatemala, en tus manos está Centroamérica, toda América, Señor, Europa, Asia, hasta los confines de la tierra, Señor, llegue tu presencia para sanar, Señor. Padre, oramos por nuestros misioneros en todo el mundo, Señor. Oramos para que tú los confortes, Señor. Muchos de ellos están viviendo también esta pandemia, Señor, pero hasta ahora, Señor, gracias porque los has librado, Señor. Te pedimos que los guardes donde quiera que estén, Señor. Y por aquellos misioneros, Señor, que fuera de sus países de trabajo, Señor, que están, Señor, añorando, que sus corazones, Señor, están quebrantados porque no pueden estar allá en aquel lugar ayudando a su gente, Señor, a esas personas con quienes han trabajado todos estos años, Señor. Te pedimos, Señor, por los misioneros que están varados acá en Guatemala, Señor, pero que su corazón está en África, que su corazón está en India, que su corazón está, Señor, en España. Padre eterno, te pedimos por todos los misioneros para que puedan desde su lugar, Señor, donde quiera que estén, puedan conectarse en el Espíritu con la gente a quien ellos han ministrado, Señor, y que sus corazones reciban consuelo y reciban paz, Señor, para que mientras ellos no pueden llegar hasta allá, tu omnipresencia, Señor, y tu omnipotencia, Señor, si puede estar con toda aquella gente que sufre, Señor amado. En el nombre de Jesús pedimos por fortaleza, Señor, y porque haya, Señor, un avivamiento en el mundo, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por acompañarnos en este tiempo de oración. Gracias porque sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones y Él está dispuesto a responder nuestras peticiones. No quisiera terminar este tiempo, me van quedando solamente unos 15 minutos ya, pero espero que usted no nos abandone. Déjeme darle esta palabra porque tiene que ver con algo muy importante que tenemos que hacer hoy los cristianos y todas aquellas personas que tienen el sentido de humanidad. Y quiero hablarles sobre el capítulo 16 de Primera de los Corintios. De hecho, hoy exactamente coincide el capítulo 16 con nuestro programa de estudio semanal.
de algunos meses para acá, hoy exactamente creo que la palabra de Dios es justa para el momento de hoy. El tema es: sea un mayordomo fiel del dinero que Dios le da. Y en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Acá el texto bíblico nos lleva a una situación geográfica, a un contexto geográfico, y es que en su tercer viaje misionero Pablo recogió una ofrenda para los creyentes pobres que estaban en Jerusalén, en la provincia de Judea específicamente. Pablo recogió el dinero más que todo de las iglesias gentiles en 3 provincias. Una provincia era la provincia de Galacia. Ahí habían ciudades como Listra, Iconio, Derbe y Antioquía de Pisidia. También de Macedonia, y había ciudades como Filipos, Tesalónica y Berea. También había iglesias de Acaya en Corinto. Pues de todas estas regiones, la mayor parte de miembros de las congregaciones eran gentiles. Entonces, en el lugar donde se encuentra Pablo al escribir esta carta a los Corintios es Éfeso. Y Éfeso era un centro estratégico para las misiones. Hacia el este le quedaba, por ejemplo, Frigia, Colosas, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Y hacia el oeste le quedaba Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto mismo, que quedaba hacia el oeste. Ahora, allí Pablo se encuentra con una situación, y es que las iglesias tenían miembros gentiles que también eran escasos en muchas de las situaciones, eran escasos económicamente, pero ahora el apóstol Pablo va a exhortar a la iglesia para que se una, no solamente en oración, sino también con respecto a velar por las necesidades unos de otros. Y quiero hablarle de 5 principios así como decimos, al rayo, al grosso modo, sobre 5 principios sobre el ofrendar. Si leemos en 1 Corintios capítulo 16, quiero que lo tenga ahí a la mano, por favor. Lo vamos a ir leyendo según vaya avanzando en la meditación. Esta ofrenda misionera para Jerusalén era con un propósito especial. Con todo, en 1 Corintios 16 y más adelante en 2 Corintios capítulos 8 y 9 encontramos principios sobre el ofrendar. Pero aunque las necesidades varían, los principios siguen siendo los mismos. De aquel tiempo y en este tiempo precisamente las necesidades son distintas, pero los principios siguen siendo los mismos. Y quiero que por favor tome nota, anótelo en su corazón, en su mente, medítelo y permita que Dios hable a su corazón. Padre, te pido que esta palabra, Señor, quede inyectada en sus corazones, en los oyentes, Señor, para que esta palabra, Señor, produzca frutos, Señor, tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez dentro de una semana, Señor, pero sé que tu palabra no regresará vacía sin antes haber hecho la obra para lo cual fue enviada. También, Señor, sé que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Y la palabra misma dice, Señor, que la flor se va a secar, que la hierba se va a secar, que la flor se va a marchitar, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Quiero hablarle entonces esta palabra. Quizás los creyentes en Jerusalén necesitaban ayuda debido a la hambruna que registra Hechos capítulos 11 versículo 27 al 30. Ahí se registra una gran hambruna que hubo, y probablemente esta haya sido la situación por la que Pablo haya de solicitar el apoyo económico de parte de todas las iglesias que ya mencionamos. O probablemente la pobreza en Jerusalén era como resultado de la persecución que había comenzado después de que Esteban había sido apedreado. A partir de ahí una gran persecución, y los cristianos,
los cristianos que habían entregado todo al Señor, que se habían entregado en espíritu, alma y cuerpo, que no estuvieron dispuestos a negar a Jesucristo, tuvieron que huir. Y al huir, probablemente esto les trajo consecuencias difíciles, porque al regresar a Jerusalén, cuando se acabó la persecución y regresan a Jerusalén, ya no encuentran sus propiedades, ya no encuentran sus tierras, ya están en manos de otras personas, y ellos entonces padecen alguna situación de hambruna. Entonces, cuando ellos fueron regresando poco a poco, aunque les habían robado sus propiedades, ellos igualmente seguían confiando en el Señor. De modo que Pablo entonces, hermanos, recoge una ofrenda para ayudar a estos creyentes judíos pobres. Ahora una pregunta: ¿por qué no querría algún gentil ofrendar para los hermanos en Jerusalén? Probablemente gentiles en Listra, gentiles en Asia, probablemente ellos recordaron que allá en el capítulo 15 de Hechos, los judíos creyentes en Jerusalén estaban obligando a los gentiles a circuncidarse y a cumplir con ciertos rituales judíos para ser salvos, según ellos. Y probablemente esto algún creyente gentil pudo haber pensado: no, ellos no nos querían, así que no les vamos a enviar nada. Pero también habían buenos creyentes que se recordaron de las palabras que los creyentes de Jerusalén mismos, ellos le dijeron a Pablo: Pablo, por favor, enséñale a los gentiles a que ellos deben de ser generosos y deben compartir con los demás. Probablemente esto cambia las circunstancias y ahora el pueblo gentil está dispuesto a olvidar el pasado y a poder enviar una ofrenda como señal de su amor y de su solidaridad con el pueblo de Jerusalén. Segundo, debemos dar como un acto de adoración. En 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La iglesia primitiva se reunía en el día domingo, el primer día de la semana, aunque el Sabbat judío o día santo era el sábado, y muchos creyentes no dejaron de practicar el Sabbat. Pero el día de la semana, el primer día de la semana, Jesús resucitó y por eso lo celebramos. El primer día de la semana Jesús ascendió a los cielos y por eso lo celebramos. Pero también el primer día de la semana el Señor Jesús, el Padre Celestial envió al Espíritu Santo para que en el aposento alto la iglesia fuera revestida del poder del Espíritu Santo, y por eso la iglesia celebraba reuniones el primer día de la semana, y era como una parte de la adoración el que Pablo les diga a los creyentes en todas las iglesias: cada primer día de la semana aparten algo según como hayan sido prosperados y guárdenlo. Era también un acto de adoración. Número 3, debemos dar según Dios nos bendice. El mismo versículo 2 dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Las escrituras no enseñan la ofrenda igual. Algunos deben dar más, otros deben dar menos según haya prosperado. Y según haya prosperado también me lleva a pensar en lo importante que es que los creyentes no se dejen embaucar cuando algún predicador o a alguien les quiera pedir ofrendas al crédito. Porque algunos, no teniendo efectivo o no teniendo en su tarjeta de débito, les piden: entonces puedes dar de tu tarjeta de crédito. Eso definitivamente es eso es falso, eso es sembrar en sacos rotos, eso es un engaño total. La palabra del Señor dice: cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Lo que tengas, lo que sea palpable, lo que estás consciente que lo tienes y puedes ofrendarlo, eso es lo que la palabra del Señor enseña. La Escritura no enseña entonces la ofrenda igual. Las ofrendas van a ser distintas y unos van a dar más, otros van a dar menos. Y quiero decirte algo: Dios no mide el tamaño de nuestras ofrendas por la cantidad que damos, sino por la cantidad que guardamos.
no es lo que ya no tenemos, sino Dios mide por lo que la cantidad con la que nos quedamos, así el Señor mide nuestras ofrendas. Ahora, no importa cuánta riqueza tengamos, siempre que demos a Dios una generosa parte de ella. En 1 Corintios capítulo 16, el tercer principio sobre el dar es que debemos de dar en proporción. Amén. Entonces, quiero que piense en esto. Vamos a dar como el Señor nos haya bendecido y así podemos compartir con los demás. Número 4, debemos dar de una manera frecuente, como el primer día de cada semana que menciona el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo habla de un orden. La Biblia no nos enseña a dar solamente cuando tengamos ganas de dar, porque no siempre vas a tener ganas. A veces tienes para dar, pero no tienes ganas de dar. Pero la Biblia no nos enseña a dar solamente cuando tenemos ganas. Por eso Pablo habla de una ofrenda premeditada y una ofrenda preparada. Más bien nos enseña a planear y dar de una manera regular, de una manera sistemática y organizada. Pablo dijo a los creyentes que dieran el día domingo, el primer día de cada semana. Yo te exhorto, amado hermano y amigo que me escuchas, si el Señor te ha prosperado, en la medida que el Señor te haya prosperado, aparta algo este fin de semana, el primer día de la semana. Vamos a estar celebrando Santa Cena y vamos a estar consagrando esas ofrendas que tú vas a apartar para poder apoyar a alguien. En esta vez no te voy a pedir que traigas la ofrenda porque no, de todas maneras no la puedes traer, pero si puedes apartarla y puedes enviarla a una familia, a un vecino. Esta semana, en estos días, va a llegar a tus oídos acerca de alguien que no tuvo para la comida, que no tuvo para pagar el agua, que no tuvo para alguna necesidad, pero tú tienes un poco más de lo que necesitas y hoy Dios está hablando a ti para que le compartas a alguien. Estamos en el punto más álgido de esta crisis pandémica en la que tenemos que estar guardados en nuestra casa, pero a la vez también pensando en que algunos ya no alcanzarán a terminar esta semana con los ingresos que recibieron. Necesitamos manifestar el amor de Dios también a través de estas ofrendas. Y por último, número 5, debemos dar para fortalecer relaciones. 1 Corintios 16:3 observe, hermano, que la ofrenda era para los judíos, pero los que dieron eran gentiles en su mayoría. Ofrenda para fortalecer la relación entre los judíos y los gentiles. Como les comenté, allá por el año 50 se reunieron para hacer una asamblea, el concilio en Jerusalén, y allí fue donde hubo alguna discusión sobre las relaciones entre los judíos y los gentiles. Pero también fue en esa reunión donde, según Gálatas 2:10, el apóstol Pablo recuerda que también por causa de los creyentes en Jerusalén, de los judíos en Jerusalén, también ellos fueron enseñados a dar. Y ahora era el tiempo. Los judíos en Jerusalén nunca pensaron que esa enseñanza que estaban pidiendo para que los gentiles aprendieran a dar, años más tarde vendría a repercutir en su necesidad. Gracias a Dios, porque Él tiene control de todos los tiempos, de todas las estaciones, de todos los virus, de todas las pandemias. Nunca al Señor no se le escapa ni un solo momento. Y aquellos que aman a Dios de todo corazón pueden decir, en medio de las circunstancias difíciles, Dios es bueno y Dios ha sido bueno. Quiero concluir entonces con este pasaje en 1 Corintios 16, al final, en el versículo 21 al 24. Dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Una forma clave y la más grande expresión de amor al Señor Jesús es amando al prójimo. Ahora es tu tiempo. Ahora es tu oportunidad. Comparte con el prójimo, comparte con el necesitado.
esta semana los bancos estuvieron abarrotados, no se dieron abasto para poder darle a la gente, multitud de gente estuvo yendo a cobrar su cheque. Gracias a Dios tuvieron dinero para esta semana, pero muchos no la tendrán. Y yo te exhorto a que escuches la voz de Dios. Cuando Él te ponga a darle a alguien, a compartir a alguien, comparte. Aparta este fin de semana para consagrar esa ofrenda y luego la darás a quien Dios te indique que debes darla. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, y agrega la palabra Maranata. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Maranata es una palabra aramea que significa ven Señor Jesús, ven Señor nuestro. Esta era una oración común en la iglesia primitiva. Después de cada reunión ellos terminaban diciendo Maranata y se saludaban con un ósculo santo. Hoy también nosotros podemos añorar ese tiempo, porque también para el futuro, y un futuro no muy lejano, en Apocalipsis, la palabra del Señor dice, en Apocalipsis 22:20 dice, ven Señor Jesús, y todo creyente debe decir, sí, ven Señor Jesús. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, porque has tenido, Señor, el cuidado de tus hijos. Gracias, Señor, por esta hora que hemos podido compartir en intercesión, en alabanza, en cantos, Señor, que nos inspiran, Señor, a reconocer tu soberanía sobre nosotros y sobre el mundo. Te ruego, Dios amado, que vayas a cada hogar de cada persona que está viéndome a través de esta señal y toques sus corazones, Señor. Por aquel, Señor, que está hoy reconciliando contigo, te pido, Señor, que pongas tu mano poderosa y que pueda, Señor, encontrar su paz en ti. Por el que no te conoce y que hoy ha sido tocado para aceptarte como Señor y Salvador de su vida, te pido, Señor, que guarde su alma, que lo libre, Señor, de la muerte y que perdone sus pecados y que escriba su nombre en el libro de la vida. Señor, y especialmente te pido por aquellos que esta semana tendrán actos de generosidad, Señor. Que esta semana, Señor, el primer día de la semana, el día domingo, Señor, van a consagrar una ofrenda para compartir, Señor. Sean especies, sean granos básicos, sean efectivos, Señor. Te pido, Señor, que pongas en sus mentes a qué personas, Señor, ellos van a acercarse para compartir. Señor, sé que tú lo harás porque tu palabra esta noche no volverá a ti vacía, Señor. En tus manos encomendamos a la iglesia, Asamblea de Dios, Trono de Gracia, y a las iglesias, Señor, que también hermanos de otras iglesias que se han conectado con nosotros esta noche, Señor. Bendice sus congregaciones y que en sus congregaciones no haga falta de ningún bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, Maranata, Jesús pronto viene. Dios los bendiga.